Hola, soy Nayeli y voy a hablar acerca de las técnicas de estimulación cerebral. Técnicas de estimulación cerebral, ¿qué son? Estas son un grupo de métodos y tecnologías innovadoras fundamentadas en la aplicación externa de corrientes eléctricas o magnéticas sobre el cráneo. Estas técnicas facilitan la exploración funcional del encéfalo, así como también el diagnóstico y a veces el tratamiento de numerosas enfermedades psiquiátricas y, sobre todo, neurológicas. Hola, soy Erika y yo les hablaré sobre la estimulación magnética transcranial. Estimulación magnética transcranial, ¿qué es? Es una técnica de neuroestimulación y neuromodulación cerebral que se define como una herramienta terapéutica que podría favorecer la mejoría clínica y el reajuste funcional cerebral de pacientes con trastornos del sistema nervioso. Además, puede emplearse para manipular la actividad focal de la corteza cerebral, con el objetivo de producir cambios de mayor duración en el funcionamiento cortical. El equipo de estimulación magnética transcranial se basa en una fuente de energía que desemboca en un capacitor y origina pulsos cortos de corriente eléctrica dirigidos a una bobina productora de un campo magnético pulsátil. El monitor posee accesorios auxiliares para controlar temperatura, intensidad y frecuencia del pulso. Aspectos fisiológicos. Cuando el cerebro humano es estimulado transcranialmente, una secuencia compleja de eventos le sigue, con efectos tanto excitatorios como inhibitorios. Estos efectos dependen de la intensidad del estímulo, de la excitabilidad del córtex y de la médula. El estimulador consiste en un condensador que se descarga a través de una bobina y produce un campo magnético que, a través del cuero cabelludo, induce a su vez un campo. Funciones. Dentro de la estimulación magnética transcranial podemos encontrar varios tipos en función de la forma, el tamaño, el tipo y la orientación de la bobina, la intensidad del campo magnético y la frecuencia, y la duración de los pulsos transferidos, dando lugar a tres tipos de estimulación, como la estimulación magnética transcranial aplicada como pulso simple, la estimulación magnética transcranial como pulso apareado y la estimulación magnética transcranial en pulsos únicos repetidos. Los efectos secundarios se encuentran casos de cefalea por incremento de tensión en músculos craneales. De igual manera, hay casos de convulsiones que se presentan al realizar estimulación de un foco epileptogénico y en pacientes con depresión. También existe la sensación de incomodidad y fatiga que remiten posterior a la sesión de estimulación. Además, hay que tener cuidado con los implantes cocleares, ya que se alude que los artefactos acústicos de la bobina del estimulador pueden producir pérdidas auditivas, por lo que se aconseja utilizar tampones durante el procedimiento. Varios expertos afirman que no deben someterse a la técnica de estimulación magnética transcranial los pacientes con antecedentes de crisis epilépticos o de intervenciones neuroquirúrgicas y los pacientes que padecen enfermedades cardíacas o circulatorias graves. Hola, soy Leiber y les voy a hablar acerca de la estimulación eléctrica por corriente continua. Estimulación eléctrica por corriente continua, ¿qué es? Se define como una técnica de estimulación eléctrica cerebral mediante electrodos de tamaño variable, habitualmente de 20-35 centímetros cuadrados, sobre parches humedecidos con solución fisiológica que se colocan en el cuero cabelludo. A través de ellos pasa una corriente continua de baja intensidad de 1 a 2 amperios, que fluye de un electrodo positivo hacia uno negativo o de retorno, formando un circuito cerrado, por lo que si se estimulan positivamente varias ubicaciones en la cabeza, será necesaria la instalación de uno o varios electrodos de retorno. Este tipo de estimulación ejerce una función neuromoduladora, afectando a la excitabilidad de las membranas neuronales. La estimulación se lleva a cabo a través de dos electrodos, ánodo de carga positiva y cátodo de carga negativa.
Atendiendo a objetivos metodológicos se puede diferenciar entre dos tipos de estimulaciones, activa y sham. Mientras que la estimulación activa se administra corriente durante varios minutos con el propósito de incitar efectos en determinadas funciones, la estimulación sham es utilizada como un control metodológico, es decir, como un placebo en estudios de doble ciego, equiparándola con la estimulación activa. ¿En qué zona del cerebro actúa la estimulación eléctrica? Los estudios fisiológicos declaran que la estimulación eléctrica por corriente continua modifica la actividad neuronal, no solo en la zona donde se coloca, sino también en áreas distantes a esta, es decir, de una manera difusa, lo que se define mediante las interconexiones de los distintos circuitos cerebrales que generan cambios tanto en las áreas cerebrales corticales como en las áreas subcorticales. Efectos secundarios de la estimulación eléctrica. En cuanto a los efectos secundarios, es importante mencionar que la mayoría de ellos derivan de la administración de pequeñas descargas eléctricas sobre el cuero cabelludo, y entre estos efectos nos podemos encontrar la sensación de hormigueo, picazón y eritema en la zona donde se colocan los electrodos, además de cansancio, cefalea que ceden posterior al tratamiento. Aplicaciones terapéuticas. La estimulación eléctrica de corriente continua en los últimos años ha sido utilizada en diferentes campos, tanto para enmendar las funciones cognitivas, memoria, atención, lenguaje, como para el tratamiento de psicopatologías como la depresión, la ansiedad o de afasias cuando son un problema derivado de un ictus. La estimulación transcraneal de corriente continua es una nueva técnica prometedora para optimizar el efecto de la terapia del habla y lenguaje en contexto de una rehabilitación de afasia. Sesiones terapéuticas. En el uso terapéutico de la estimulación eléctrica por corriente continua se suelen emplear sesiones de 10 a 30 minutos, llegando a crear cambios que se alargan desde 30 a 2 horas. Si además se efectúan sesiones repetidas durante 5 o 10 días, los efectos terapéuticos llegarían a prolongarse durante más tiempo, pudiendo incluso superar los 6 meses, aunque esto dependa de factores como el uso de fármacos, número de sesiones y la intensidad de la estimulación. Hola, soy Pacarina y voy a hablar acerca del neurofeedback. Neurofeedback. ¿Qué es el neurofeedback? El neurofeedback es una técnica que permite a una persona aprender a modificar la actividad fisiológica con la finalidad de mejorar la salud y la actividad de la misma, por medio del empleo de instrumentos de gran presión, a través de los cuales se logra medir distintas respuestas o actividades fisiológicas, como las ondas cerebrales, la función cardíaca, la respiración, la actividad muscular o la temperatura de la piel. La facilitación de esta información, con frecuencia conjuntamente con los cambios producidos en el pensamiento o las emociones en el comportamiento, producen los cambios fisiológicos deseados. El funcionamiento del neurofeedback consiste en un procedimiento que permite, a partir de la información adquirida sobre una variable fisiológica de interés, la modificación de valores de forma voluntaria en el participante. Los pacientes aprenden a tener control voluntario de lo que una vez se pensó. Para ello, el neurofeedback se apoya en equipos diseñados con el fin de que el paciente pueda detectar los cambios que se producen en las respuestas fisiológicas seleccionadas. El neurofeedback se utiliza como señal fisiológica, las ondas cerebrales. Desde esta óptica, es considerada más como un entrenamiento que como una terapia, en la medida en la que los pacientes asumen el rol activo y practican hasta desarrollar la habilidad de control. El feedback se presenta bajo 3 ámbitos cerebrales: la conectividad global, que supone los circuitos neuronales, la neuroplasticidad o capacidad del cerebro, tanto para reintegrar información en las distintas localizaciones, y el refuerzo automático de la red ejecutiva central y de prominencia, es decir, la red de atención responsable de la supervisión y regulación del control atencional voluntario, para realizar tareas cognitivas complejas que requieren un grado de atención particular para ser ejecutadas. Resultados. Los resultados muestran cambios de personalidad a partir de la mejora en los estados de ánimo. De esta forma, los sujetos se concibieron emocionalmente más estables, socialmente más audaces y en general lograron sentirse mejor consigo mismo. Para lograr una mayor efectividad, se plantea que el neurofeedback debe formar parte de una terapia multimodal que combine algunos de los siguientes aspectos: psicoeducación, medicación, intervención del comportamiento, entrenamiento de padres y apoyo escolar, entre otros. El apoyo escolar y de los padres ha resultado ser muy determinante en el tratamiento, por lo que la mayoría ha procurado tenerlo en cuenta. A continuación, les mostraré
una entrevista acerca del tema. Y venimos por parte de la Universidad Católica de Cuenca, por la parte de semiología psiquiátrica, hacer unas pequeñas preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Mi nombre es Fernando Schulto y soy neuropsicólogo. ¿Qué es la estimulación magnética transcranial? Y menciona algunas características de ella. Bueno, en realidad hay diferentes técnicas hay muchas técnicas de estimulación transcranial, ¿sí? Estimulación magnética transcranial es una técnica que consiste realmente en estimular el cerebro a través de un magneto. Entonces, esta técnica utiliza un magneto o una especie de imán que es colocado, como tú ves en la fotografía, dentro de un área específica del cerebro para poder estimular la actividad electrofisiológica del cerebro para inhibir algunas partes cerebrales. Entonces, esta técnica por lo general se utiliza en las áreas clínicas para poder potenciar algunos procesos de creatividad, de solución de problemas, de lenguaje, etc. En algunas áreas, como tú puedes ver aquí en la fotografía, simplemente se inhibe una área del cerebro para que la otra área o la área paralela o contraria al área estimulada magnéticamente pueda asumir las funciones de esa área que, entre comillas, como que se desconecta, ¿sí? Entonces, en realidad la estimulación se hace dentro del magnetismo, de la actividad electrofisiológica de las neuronas, dentro del campo magnético, la actividad magnética que tienen las neuronas. Más o menos como un resonador magnético funcional que actúa igual. A diferencia del resonador, este simplemente es una estimulación igual, no invasiva, no utiliza aparatos, operaciones o electrodos que se tienen que incrustar en el cerebro, principalmente en ese sentido, ¿sí? Como ves aquí también hay una fotografía de un muchacho que está siendo estimulado magnéticamente el lóbulo parietal izquierdo. Ese es el aparato, aquí está el magneto, y esa estimulación se hace más o menos dependiendo del tipo de terapia o del objetivo de la investigación. Este es un ejemplo de estimulación magnética transcranial. Este es el imán. Bueno, aquí hay dos, ¿sí? Interesante, doctor. Ya. Segunda pregunta es, ¿qué es la estimulación eléctrica por corriente continua? Igualmente algunas características. La estimulación transcranial eléctrica por corriente continua igual es una estimulación que utiliza electrodos más o menos del tamaño de unos 20 a 35 centímetros cuadrados, que son colocados en ciertas áreas del cerebro para poder inducir una corriente muy baja, que va más o menos entre los 5 a 20 miliamperes, que es una corriente bastante baja, y que dependiendo del área cerebral que tú quieres estimular, se colocan los electrodos. En la fotografía tú ves aquí, por ejemplo, está el electrodo, y siempre hay una polaridad positiva y negativa, porque esta técnica de estimulación trabaja sobre el campo electrofisiológico. A diferencia del magneto, que trabaja en el campo magnético de las neuronas, se trabaja dentro del campo electrofisiológico que tiene que ver con los canales de potasio y sodio. Es este desequilibrio entre los polos positivos y negativos de la transmisión eléctrica de las neuronas. Por lo general, la estimulación transcranial de corriente continua se utiliza en pacientes que han padecido ictus, o sea, o derrames o isquemias, y que quedan con problemas de lenguaje, como la afasia, por ejemplo. Entonces, se coloca el electrodo en esas áreas y se empieza a estimular para que el cerebro empiece a volver a rehabilitarse en el área del lenguaje. Por lo general, el área en la que más se utiliza este tipo de estimulación es en el lenguaje, para la rehabilitación de afasias, ¿sí? ¿Qué es el neurofeedback? Y también algunas características sobre el neurofeedback. Esta es una de las técnicas más utilizadas en realidad. Tiene ya una historia de unos 50 años que ha empezado su desarrollo. Empezó este desarrollo más o menos en los años 50. Y en realidad es una técnica que también utiliza electrodos. Como tú ves en la fotografía del niño hay un casquito con electrodos. Es una técnica también electrofisiológica que no es invasiva, ¿sí? Tampoco necesitan que te operen o que te implanten algún electrodo, sino que trabaja en el principio de la retroalimentación de la estimulación que el sujeto está realizando. Por eso se llama feedback, ¿no? Retroalimentación o devolver la información. El neurofeedback realmente es una especie de subtécnica del biofeedback y consiste en la colocación de electrodos y el registro de la actividad, ya sea fisiológica, puede ser el registro de actividad neuronal también, y esa señal es amplificada a través de algún medio electrónico, puede ser informático también, que a través de una imagen
ya sea de una respuesta táctil, visual o auditiva, el sujeto aprende a controlar esa señal que está emitiendo o que está siendo amplificada por el aparato para que pueda aprender a regular o controlar la actividad electrofisiológica del cerebro. Por lo general en la clínica, el neurofeedback se asocia, por ejemplo, o se correlaciona con sucesos vivenciales, y se registra esa actividad fisiológica que va teniendo el sujeto durante el relato de este suceso vivencial, como por ejemplo el nivel de ansiedad, la temperatura, la sudoración, la excitabilidad de las neuronas. Entonces, el sujeto, al tener la visión directa de cómo empieza a reaccionar su cuerpo fisiológicamente ante ese relato, aprende a través de alguna técnica visual, táctil o auditiva, a poder controlar esa respuesta fisiológica. Si por ejemplo tú me relatas un evento traumático y tu cuerpo empieza a generar mucha taquicardia o sudoración, a través de una especie de juego se le pide al sujeto que baje el nivel de ansiedad o que aprenda a controlar el nivel de ansiedad, por ejemplo, tratando de colocar la pelotita entre el arco iris y el cielo. Y de esa manera el sujeto aprende a controlar su actividad cerebral asociada a este evento traumático. Realmente el neurofeedback es una técnica muy buena, de las que tú me has pedido que te relate. Esa es una de las más utilizadas, pero realmente también los costos de los aparatos son altos, ¿sí? Pero son muy buenas. El neurofeedback también ha ayudado muchísimo en la parte clínica para el control de niños con TDAH, por ejemplo, ¿sí? En esta cuestión de la hiperactividad se ayuda a los niños a poder controlar su actividad neuronal y modular la atención y la autorregulación a través de la amplificación de esas señales y el control propio del sujeto de su actividad neurológica o electrofisiológica, ¿no? Hay que decirte que también en las tres técnicas electrofisiológicas, en realidad las señales que detecta el electrodo son muy pequeñas. Por eso todas esas técnicas utilizan amplificadores de señales, ¿sí? O sea, transforman esa señal en señales más grandes que pueda ser detectada por un ordenador o un programa informático para poder mostrar la actividad directamente al sujeto, ¿sí? O sea, las técnicas se pueden usar en cualquier edad, no importa. Sí. Una de las ventajas de estas técnicas es que no son invasivas, Sí. pero una desventaja en que a veces que son bastante caras. Sí, son bastante caras. No todos los lugares tienen. Yo aquí en Cuenca conozco ciertos colegas neuropsicólogos que tienen, pero por ejemplo, un aparato de neurofeedback está más o menos costando alrededor de unos $2,000 a $3,000. Es bastante caro, la inversión es bastante cara y no está muy difundido realmente ese tipo de técnicas a nivel nacional. Lo que sí se sugiere es que, por ejemplo, en el tratamiento neuropsicológico, ya sea de estimulación o de rehabilitación, por ejemplo, de las afasias o con pacientes que han tenido daño cerebral por alguna hemorragia o ictus, se complemente este tipo de estimulación con las terapias psicológicas convencionales, ¿sí? Con la terapia cognitivo-conductual, más el apoyo familiar y la técnica de estimulación. O sea, se debe un complemento. Las técnicas de estimulación no son, digamos, por sí solas la solución, pero ayudan bastante porque puedes ver tus respuestas fisiológicas en vivo y puedes puedes aprender a controlarlas. Y en realidad, la habituación o la generalización de estas respuestas o de este control cognitivo se ha comprobado que puede hacerse incluso luego dejando los aparatos, ¿no? De tal manera que si te encuentras nuevamente en una situación estresante, tú empieces a controlarte sin el aparato, sin estar con los electrodos, por lo que en este tipo de estimulación entra mucho esta cuestión de la psicología del aprendizaje, especialmente basada en el condicionamiento operante, ¿vale? Eso es así, o sea, no es que siempre, si no tenemos el aparato, no aprendemos a controlarnos. La terapia, lo que consiste en la estimulación es que puedas generalizar este autocontrol más allá de solamente utilizar el aparato, ¿no? Agradeciéndole por su tiempo y gracias también por su colaboración, doctor. Claro que sí, con mucho gusto.
Universidad Católica de Cuenca, apasionados por la excelencia.